Fraternidad de Iglesias en Casa, MOPI. En esta ocasión veremos cómo el pecado vino a afectar el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Satanás, que es el adversario de la voluntad de Dios, engañó a Eva y ella habló con Adán, que también comió del árbol que Dios mandó que no comiese. Como resultado, los dos participarían de la naturaleza pecaminosa. Sus mentes, emociones y voluntad serían distorsionadas y para llenar los vacíos que dejó el pecado, la mujer recurriría a la manipulación y el hombre a enseñorearse o gobernar a la fuerza. Dios prometió enviar un libertador para traer bendición y llenar ese vacío que cada uno de ellos experimentaría por causa del pecado. A continuación, Pablo Pérez con la predicación. Vamos en esta mañana a comenzar a mirar cuál es el matrimonio y cómo se fue afectado el diseño de Dios en el matrimonio y la familia. Y cómo Dios les dio una promesa para solucionar ese problema. Y ese es el tema de esta mañana, ¿no? Hemos visto el diseño desde antes de la fundación del mundo, hemos visto el diseño de Dios para el matrimonio como la relación de Cristo con la iglesia, y hoy vamos a ver cómo es que el pecado afectó a ese diseño de Dios en el matrimonio. Y antes de que nosotros podamos empezar, vamos a estar compartiendo con ustedes un video, y voy a estar poniendo un video para que podamos mirar cómo es que el pecado afectó, cómo es que el pecado afectó al matrimonio. Entonces, vamos a estar poniendo esto ahí un momentito hasta que podamos encontrar justo donde queremos compartir el video. En un ser viviente. Dios creó los... Perdón un momentito aquí la tecnología. Necesito compartir pantalla. Ustedes ahora están mirando mi pantalla, ¿verdad? Sí, Pablito, ahorita. Según su historia, Dios creó los cielos, la tierra y todos los seres vivientes en 6 días. Y en el sexto día, después de haber creado todo lo demás, Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra. Entonces, ve el video. De vida. Pero Y el solo se escucha, Pablito. Ser viviente. Dios lo llamó Adán. Mi pastor Pablito, no hay el video. Y de la misma carne del hombre, Dios creó la primera mujer. Adán la llamó. Ok, voy a empezar de nuevo, hermanos. Ahora sí ven el video. Sí, ahí sí se Sí, ve. Pablito, sí. Había preguntado antes y me dijo que sí estaban viendo. Pero así veíamos del escritorio, pero no pasó el video. Ahora sí. Según su historia, Dios creó los cielos, la tierra y todos los seres vivientes en 6 días. Y en el sexto día, después de haber creado todo lo demás, Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra. Entonces sopló aliento de vida en el hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios lo llamó Adán. Y de la misma carne del hombre, Dios creó la primera mujer.
Adán la llamó Eva. Adán y Eva eran distintos al resto de la creación porque Dios los había creado en su propia imagen. No los creó para ser dioses, pero así como la luna refleja la luz del sol, así Adán y Eva fueron creados para reflejar la luz de Dios. Dios bendijo a Adán y a Eva y los puso en un hermoso jardín, en un lugar llamado Edén, donde tenían todo lo necesario. Y en el séptimo día, Dios cesó esta obra de creación. En el huerto del Edén había toda clase de árbol, agradable a los ojos y bueno para comer. En el medio del jardín había dos árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán que podía comer de cualquier árbol del jardín, pero que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No debería comer porque al hacerlo ciertamente moriría. Adán recibió la libertad de escoger, una libertad básica en el propósito de Dios. Porque el hombre fue creado para amar a Dios y ser amado por Él. Y el amor no es verdaderamente amor si no podemos elegir el amar. Así que Adán pudo escoger si probaría la fruta o no. Decisión que traería consecuencias de vida o muerte. Pero Adán no fue el primero en afrontar una decisión de semejante magnitud. Antes que Adán respirara por primera vez, Dios ya había creado una multitud de seres espirituales llamados ángeles. Eran criaturas dotadas de gran poder e inteligencia para servir a Dios, en la tierra y en un lugar santo llamado cielo. Uno de estos ángeles, hoy conocido como Satanás, recibió más poder que los demás, pero este ángel no se conformó con cumplir el propósito para el cual había sido creado. Él quiso usurpar el lugar de Dios. Satanás se hizo enemigo de Dios y encabezó una rebelión de ángeles contra él. Así fue que Satanás fue expulsado de la posición de privilegio que gozaba con Dios. A los ángeles que siguieron a Satanás se los conoce como demonios. Y aunque se disfracen de ángeles de luz, su esencia es completamente maligna. A Satanás se le conoce por otros nombres como el engañador, el acusador, el tentador y el diablo. Satanás no puede vencer a Dios porque Dios es todopoderoso. Y llegará el día cuando Satanás y todos los demonios serán echados al lugar de tormento eterno que Dios ha preparado para ellos. Un lugar llamado el lago de fuego. Pero hasta entonces, Satanás hará todo lo que él pueda para herir a Dios, intentando destruir todo lo que Dios ama. Así fue que un día, Satanás le habló a Eva mientras ella caminaba en el jardín cerca del árbol del conocimiento. Ella no sintió miedo, porque el temor todavía no había entrado al mundo. Satanás le preguntó acerca de la fruta prohibida, cuestionó la advertencia de Dios y su intención para con la humanidad. Eva escuchó y comenzó a dudar de Dios. Contempló la fruta y la comió. Entonces le dio la fruta a Adán y él comió. Inmediatamente se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Había sucedido algo terrible. Algo había cambiado. El mal de Satanás era como una enfermedad infecciosa. Y por medio de la desobediencia de Adán,
Esta enfermedad fue transmitida al mundo. Se llama pecado. Es un poder que obra dentro de una persona para destruir su relación con Dios. Al final, trae muerte a todo lo que toca. Dios creó a Adán y Eva para que vivieran para siempre en perfecta armonía con Él. Al comer la fruta, actuaron de manera independiente, tal como lo había hecho Satanás. Experimentarían la muerte espiritual primero y luego la muerte física. Y por medio de Adán, el pecado pasaría de generación en generación, infectando a toda la humanidad hasta el día de hoy. Aunque no se pueda ver, el pecado es la fuente de todo egoísmo y sufrimiento. Adán y Eva intentaron esconderse de Dios y librarse de la vergüenza que sentían, cubriéndose con hojas. Pero esto no les sirvió, porque el problema no estaba afuera, sino adentro. La vergüenza es resultado del pecado, y el pecado en ellos obró como un veneno. Así que para cubrirles, Dios confeccionó ropa de piel de animal. Fue un remedio aceptable, pero solo parcial, porque no les quitó el pecado. Además, cubrirles de esta manera requirió la muerte de un animal, algo que nunca habían visto. ¡Qué imagen tan horrible! ¡Qué lección tan gráfica de la muerte que ocasiona el pecado! Y aunque en aquel momento no lo comprendieron, era un cuadro del precio que al final habría de pagar Dios para librar a la humanidad del pecado. Dios expulsó a Adán y Eva del jardín, evitando así que comieran del árbol de la vida y recorrieran la tierra para siempre sin conocer la vida verdadera, como Dios la había diseñado. En cuanto a Satanás, Dios pronunció juicio sobre él, y en ese juicio encontramos la primera promesa de Dios. Un día, por medio de un descendiente de Eva, Dios enviaría un libertador que vencería para siempre a Satanás. Ok, mis hermanos. Esta es la introducción para nuestro mensaje el día de hoy. Pues vamos a estar compartiendo con ustedes cómo el pecado afectó el diseño de Dios. Y en este video que acabamos de ver, pues nos muestra de una manera introductoria a este tema de cómo el pecado afecta primero al matrimonio, pero también a la familia. Recuerden que lo que nosotros estamos estudiando es el conocer la familia para luego comprender qué es la iglesia. Y hoy vamos a estar mirando cómo empezó el problema en el Edén. Y abramos nuestras Biblias y vamos a estar mirando algunos versículos ahí en Génesis, el capítulo 8 al versículo 10. Génesis en el capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice Génesis capítulo 3, del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, entre otros árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos la consecuencia del pecado en el hombre y en la mujer.
la separación del hombre y de la mujer de Dios. Vemos que ellos sintieron culpa, miedo, vergüenza. Y estas emociones llegaron a ser parte del hombre y de la mujer, cosa que no existía antes. Entonces el temor, la vergüenza y la culpa vinieron a ser parte del hombre porque el pecado tomó lugar en el hombre y en la mujer. Dice aquí que fueron abiertos sus ojos. Ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y llegaron a tener la sabiduría terrenal, animal y diabólica. En el momento en que ellos decidieron pecar, su relación con Dios y su manera de pensar cambió. Antes, ellos disfrutaban de la sabiduría de Dios, disfrutaban de la armonía y de la comunión con Dios, pero al pecar ellos se separan y la mente de ellos fue afectada. No solamente su manera de pensar, pero también fue afectado sus emociones. Las emociones ahora iban a estar controladas por sus propios pensamientos y controladas por su propia concupiscencia. El hombre se volvió egoísta. Cuando el hombre pecó, perdió la capacidad de amar. Y el egoísmo pasó a controlar al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer por naturaleza somos egoístas. Después de que el hombre pecó, vemos de que el hombre pierde la capacidad de mirar las necesidades que tienen otras personas y piensan solamente para sí mismos. Y hombres y mujeres tratan de satisfacer sus necesidades y el egoísmo pasa a gobernar la vida y por ende las relaciones. Y por último, vemos que el pecado vino a gobernar la voluntad. La voluntad. Y vemos cómo el pecado hace que el hombre tome las decisiones fuera del control de Dios mismo. Entonces, es súper importante para nosotros que podamos entender esto, que podamos mirar cómo el pecado afecta a la relación del hombre con la mujer. Intelecto, voluntad y emociones son afectadas. Vamos a estar tomando nuestra Biblia y abrámosle en Génesis capítulo 3, el versículo 16, y vamos a mirar cómo afectó el pecado a la mujer. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que la mujer haya desobedecido a Dios y se haya separado de Dios? Génesis capítulo 3, versículo 16 dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y dice, y él se enseñoreará de ti. Entonces, la mujer va a sufrir
no solamente cuando dé a luz, este dolor que nos menciona aquí, el dolor de dar a luz y criar a sus hijos, fíjense que va a ser un dolor, va a haber barreras por el pecado de criar bien a nuestros hijos. Y vamos a experimentar dolor. Entonces, el hombre trata de criar a sus hijos, pero de acuerdo a la sabiduría humana. El hombre trata de criar a sus hijos y en lugar de llevarles a Dios, pues les llevan a los hijos a seguir los pensamientos humanos. Cuando el hombre y la mujer pecaron, dice que fueron destituidos de la gloria de Dios. El hombre y la mujer perdieron la capacidad de glorificar a Dios y por ende perdieron la capacidad de guiar a sus hijos hacia el conocimiento de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, ahí vemos la consecuencia. La mujer se apega de una manera natural y carnal a sus hijos como consecuencia de la caída. Ustedes han escuchado lo que nosotros decimos, ¿no? Que tienen el corazón de madre, porque el corazón de la madre se apega a sus hijos, pero no de una manera saludable. Muchas veces la mujer se apega a sus hijos para ser satisfecha emocionalmente. Y la mujer, en lugar de cumplir su papel como esposa y dar lugar a su esposo, el lugar que a él le corresponde, presta más atención a los hijos. Se ve tan apegada a los hijos, los trata con amor de madre a ellos y al esposo muchas veces con indiferencia y a veces hasta de una manera grosera. Recuerden que estas son las consecuencias del pecado. Cualquier parecido es pura coincidencia, mis hermanos. Esto es la herencia que nos dejó Adán y Eva, la naturaleza pecaminosa. Cuando estamos hablando del pecado, justamente estamos hablando de esta naturaleza pecaminosa, de que el hombre y la mujer heredamos. Y estamos mirando ahorita lo de la mujer, cómo el pecado afectó a la mujer. Se creó un vacío en la mujer y la mujer trata de llenar ese vacío que trajo el pecado. Ese vacío hace que la mujer, al separarse de Dios, ella necesite seguridad y protección, que necesite amor incondicional. Y la mujer trata de llenar esa necesidad de una manera equivocada. La manera trata de sentirse segura y protegida, pensando de que alguien va a suplir esas necesidades que tiene. Miramos aquí que algunas mujeres desarrollan diferentes estrategias para suplir estas necesidades. Quizás algunas por su manera de vestir, de arreglarse, de pintarse o de comportarse. Piensan que si lo hacen de esa manera, otros se van a fijar en ella y van a tratar de suplir esas necesidades. Entonces, miramos aquí que la mujer llega a pensar que si se arregla, se viste, se comporta de tal o cual manera, entonces alguien dirá,
esta mujer es digna de ser protegida y amada. Tratan de llenar ese vacío que tiene quizás con otra persona. Mis amadas hermanas, no hay hombre que pueda satisfacer estas necesidades. Solo Dios puede satisfacer esas necesidades. Fíjense en lo que dice el versículo de Génesis capítulo 3, versículo 16. Tu deseo será para tu marido. Aquí vemos la naturaleza pecaminosa de la mujer. La mujer va a desear lo que le corresponde al hombre. Esa es la naturaleza pecaminosa de la mujer. Va a desear tomar la guía, tomar la dirección, el liderazgo de la familia a través de la manipulación. La naturaleza pecaminosa de la mujer trata de manipular para conseguir justamente lo que ella piensa que necesita, ¿no? Sentirse amada, protegida. Y piensa de que si ella manipula, van a alcanzar un buen destino. Es decir, que la mujer toma el control de su vida en lugar de dejar el control a Dios. Y de manera natural e inconsciente lo hace por palabras, lo hace para conseguir amor y seguridad, lo hace a través de las relaciones sexuales, o tratan de imponerse, o gritar, o armar relajo. Bueno, cada uno tiene su diferente temperamento. Entonces, pero la mujer va a tratar de tener el control a toda costa para asegurar su seguridad y su protección. Esto es el resultado del pecado. Esto es la herencia adámica y, como yo sé decir, evaica, es decir, la naturaleza que transmitió Eva a las mujeres, ¿no? Aquí hay una buena noticia. Dios en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, Dios prometió bendecir a las mujeres. Versículo 15 de Génesis 3 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo nos habla de que un día Dios enviaría un libertador, como vimos en el video. Un libertador para tratar con este problema de la mujer. Y Jesús vino a este mundo a morir en la cruz y a vencer al mundo, a la carne y a Satanás para que la mujer pueda ser satisfecha. Y ese vacío de seguridad y de sentirse protegida, el Señor Jesús viene a llenar esos vacíos. Y vamos a leer estos versículos para que nosotros podamos ver cómo Jesús viene a llenar ese vacío que tiene la mujer. Y en Romanos capítulo 5, versículo 5, nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora vemos de que por medio de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, la mujer tiene la capacidad de amar con el amor de Dios. Ya no de amar egoístamente, ya no de hacer cosas
por su propia cuenta para conseguir la seguridad, para sentirse protegida. Ahora Dios le dice, yo te voy a proteger. Leamos Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, y vamos a mirar cómo la mujer puede ser protegida por nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí vemos la promesa de Dios de tomar a la mujer, a una hija de Dios, en sus manos, y le dice, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, yo voy a poner en mí tu amor, yo voy a llenar ese vacío que tú tienes de seguridad y de protección. Quizás un versículo más en Romanos capítulos 8, versículos 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. La promesa de Dios. Aquí vemos para sus hijos. Dice, antes todas estas cosas, somos más que vencedores, leyendo desde el versículo 37 de Romanos 8. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Señor viene a llenar este vacío que tiene la mujer de un amor incondicional. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Mujeres, Dios ha puesto de su amor en sus corazones. Dios ha prometido protegerlas y Dios ha prometido amarlas incondicionalmente. Y ya nada les puede separar del amor de Dios. Esa es la manera en que Dios ha prometido bendecir a la mujer. Ahora vamos a mirar las consecuencias del pecado sobre el hombre. En Génesis capítulo 3, versículo 16, dice, Él se enseñoreará de ti. El hombre hereda la naturaleza pecaminosa de Adán y va a tratar de enseñorearse, de imponer su criterio a la fuerza, de ejercer su autoridad con violencia, con palabras soeces, siendo grosero, con tal de tener el control. O lo hace a través de no escuchar a la mujer, de no cumplir sus promesas o responsabilidades que tiene. Es decir, que el hombre no se deja ayudar. Dios le ha puesto a la mujer como ayuda idónea y el hombre se cree autosuficiente y no quiere escuchar el criterio y el consejo de la mujer. Esto lo hacemos nosotros cuando estamos controlados por nuestra naturaleza pecaminosa. El hombre trata de llenar el vacío que tiene, de sentirse útil e importante. Este es el vacío que deja el pecado en el hombre. El hombre quiere sentirse útil e importante. Ese es el vacío que nosotros los hombres tenemos. Y para llenar esos vacíos, tratamos de desarrollar nuestras estrategias humanas para sentirnos útiles e importantes. Y queremos imponernos. No escuchamos el consejo de nuestra esposa. Ignoramos
y hacemos como nosotros decimos, lo que a nosotros se nos da la gana. Y decimos, aquí se hace lo que yo digo, aquí se hace lo que yo quiero. O como dicen en México, aquí mis chicharrones truenan, dicen en México. Y el hombre hace promesas que no cumple. Y podemos nosotros mirar eso en los hogares sin Cristo, que los hombres dicen, sí, ya voy a hacer esto, o ya voy a arreglar esto, y a la final no lo hacemos, no cumplimos. A veces prometemos a nuestros hijos, sí, mañana voy a estar contigo, y llega el día de mañana y dice, discúlpame porque tengo un trabajo. Y faltamos a nuestra palabra. Pero Dios permite también bendecir a los hombres por medio de Jesucristo, de ese libertador que vino para librarnos a nosotros de este problema de la naturaleza pecaminosa. Y Él envía a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, a limpiarnos, a perdonar todas nuestras faltas, todas aquellas cosas que hemos hecho a nuestra esposa en nuestra vida pasada. Y Él viene a satisfacer las necesidades del hombre, de sentirse útil e importante. Y vemos en Efesios capítulo 2, versículo 10, cómo Dios promete a los hombres. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere involucrarnos en las obras que Él ya tiene preparado para nosotros. Qué hermoso sentir para los hombres de que Él nos quiere hacer útiles, nos quiere hacer sentir importantes al involucrarnos Él en su obra. Y eso es hermoso. Miremos Primera de Corintios en el capítulo 3, versículo 9, cómo Dios quiere hacernos a nosotros colaboradores de Dios en su obra. Primera de Corintios, el capítulo 3, versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios nos hace a nosotros colaboradores de Él en su obra, en su ministerio, en lo que Él quiere alcanzar en este mundo. Y no solamente dice que nos hace colaboradores, sino que somos labranza. Es decir, que Dios mete su mano en nuestro corazón y nos empieza a transformar, empieza a darnos forma como vaso en manos del alfarero. Nosotros vamos siendo moldeados y va quitando todas esas asperezas que nosotros tenemos. Nos va transformando y en lugar de hacernos personas que nos enseñoreamos, machistas, que queremos hacer las cosas a la fuerza o imponer mi razón, el Señor viene y mete su mano y como el arado que va moviendo las piedras del terreno y como el agricultor que va sacando esas piedras para poder sembrar la semilla, de la misma manera el Señor va sacando las piedras de nuestros corazones como labrador y Él va poniendo la semilla de su palabra para que nosotros podamos obrar de acuerdo a su palabra, obrar de acuerdo al carácter de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Y Él quiere hacernos colaboradores. Por eso Él está interesado en labrar nuestro corazón, en moldearnos a la forma de Cristo. Y Romanos capítulo 3,
capítulo 6, versículo 13, vemos aquí que el Señor quiere hacernos instrumentos en las manos de Dios. Instrumentos en las manos de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios quiere usar nuestros cuerpos y nos invita a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que podamos ser usados por Dios como instrumentos, como colaboradores. Él quiere involucrarnos en su obra, en su plan perfecto y darnos a nosotros esa satisfacción de sentirnos útiles, importantes, realizados como varones. Dios quiere hacer eso en nuestras vidas. Entonces, vemos aquí estos dos problemas, ¿verdad? Los problemas de los hombres y los problemas de las mujeres. El problema de la inseguridad, de no sentirse amada. La mujer, por tratar de llenar estas necesidades, empieza a hacer cosas, a reaccionar mal, porque trata de llenar ese vacío. Y el hombre le trata mal y ella reacciona mal y se vuelve esto un círculo vicioso. Por eso se dice de que el 80% de las personas terminan en divorcio, porque no conocen a Cristo. Cristo quiere venir a controlar ese matrimonio. Por el otro lado, el hombre se siente rechazado, insuficiente, se siente basura, o como dice la Paquita del barrio, rata de dos patas. Se siente rechazado por la mujer. Aquí miramos la consecuencia, cómo el diseño de Dios planeado para el matrimonio resultó por el pecado, por la caída, por la obra de Satanás. Dios permitió que al hombre se le arrebatara la capacidad de gobernar, la capacidad de administrar, la capacidad de amar incondicionalmente. Pero Dios prometió al hombre y a la mujer enviarnos al libertador para liberarnos de esto. Repasemos y veamos otros versículos de cómo Dios llena los vacíos del hombre y de la mujer. Ya leímos nosotros como un repaso. Podemos mirar en Juan 10, 28 y 29. Dios promete darle seguridad a la mujer. Nadie le va a arrebatar de la mano del Padre Celestial. Dios promete darle a la mujer 38 y 39. Y por último, Dios promete darle a la mujer de su amor, llenar para que el amor de Dios desborde y ella pueda amar a su esposo, a su cónyuge, de la manera que Dios ama. Y para el varón, vemos ahí en Juan, capítulo 1, versículo 12, Dios le dice, toda autoridad me es dada en el cielo mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, los varones podemos levantar la cabeza y decir, yo soy un hijo de Dios. Yo he sido perdonado y ahora yo vivo para su gloria. La aceptación. Miremos ahí en Efesios capítulo 1, versículo 6. También se nos dice a nosotros que somos aceptos en el amado.
a través de Jesucristo, el Señor nos acepta a nosotros, que nos sentimos inútiles muchas veces, que nos sentimos rechazados, pero ahora en Cristo Jesús nosotros somos aceptados y ya no tenemos que tener miedo al rechazo. Y por último, vamos a sentirnos útiles e importantes, como ya leímos en Efesios capítulo 2, el versículo 10, de que Dios tiene preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos de que el pecado vino a dañar el diseño de Dios para el matrimonio y para la familia. El hombre perdió la capacidad de amar, perdió la capacidad de dar gloria a Dios. El hombre se desvió. En la próxima semana estaremos mirando en el libro de Génesis cómo las diferentes familias se apartaron de Dios y cómo es que Dios quiere venir a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, mis hermanos, démosle gracias a Dios por la obra de Jesús, tanto en el hombre como en la mujer. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu inmenso amor. Gracias por rescatarnos. Gracias por amarnos y poner en ti, en cada uno de nosotros, tu amor. Restaurarnos, hacernos hijos tuyos. Señor, gracias te damos, porque podemos confiar que tú nos amas. Podemos confiar que tú mismo estás a cargo de cada una de nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos para que se haga tu voluntad. Señor, gracias te damos porque tú has venido a restaurar a la mujer. Tú has venido a mostrar cuánto la amas, cuánto quieres protegerla. Señor, gracias, porque tú haces que el hombre pueda sentirse útil, importante en Cristo Jesús. Señor, queremos rendirnos a tus pies y queremos que tú restaures nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, Señor, para que juntos podamos entender cuáles son las responsabilidades y los roles que nosotros tenemos como maridos y como esposas. Señor, que nuestras familias puedan reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.